Bueno, qué espectáculo. Sabíamos que había tirado por ahí, que es muy mala defensa, desde luego, y además, contradiciendo la versión de Laporta. Espero que de todo esto esté tomando muy buena nota la jueza en la instrucción del caso. Bienvenidos, madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Digo que sabíamos esto de Roussel porque lo habíamos leído, pero claro, es diferente ya verle cómo se envalentona y escucharle y verle todo el rato carraspear y tal, nervioso. Él decía que estaba en un postoperatorio, que la habían operado hacía poco, eso me pareció escuchar y entender en catalán al principio del vídeo, pero estaba muy incómodo, claro, él está imputado, ¿no? A diferencia de Laporta, en este sentido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es que de verdad, escuchas la versión de Laporta, la de Roussel, la del hijo, que para mí es la más articulada, la más equilibrada, la que aporta más datos y la que yo creo que después de escucharles es la cierta y, claro, tira por tierra toda la defensa del Barça y todos los implicados e imputados del Barça y en el caso de Laporta, pues testigo, pero le va en ello también porque es el presidente actual del Barça. El Barça, como persona jurídica, está imputado en este caso. Gran trabajo de nuevo de Ramón, que ahí le tenéis, y en algunos tramos, no os voy a ponerlo entero, si lo queréis ver entero, id al canal de Ramón, que de nuevo, y luego volverá a tener otro, el de Bartomeu, así que estaremos muy, muy atentos. De nuevo ha hecho un gran trabajo. Y Ramón va haciendo sus anotaciones, también las iré haciendo yo en las partes que yo he considerado, bueno, vitales en esta declaración de Roussel. Pero insisto, según va avanzando la instrucción del caso, vamos a hablar con José Luis Martín de Pozuelo en estos días, un vídeo que pondré en estas navidades que va a arrojar mucha luz porque es un profesional del derecho y nos va a aclarar muchas cosas, pero yo creo que esto va por buen camino, las testificales y las versiones absolutamente contradictorias unas con las otras, creo que eso camina en favor de, bueno, pues del sentido común y de la decencia y de que al final se abra juicio oral y terminen condenando a esta gente, ¿no? En fin, venga, vamos con ello. Lo he dividido en partes. Aquí es en la parte en la que, bueno, reconoce que sí conoció a Negreira, al contrario que Laporta, que dijo que no lo había visto nunca, no lo había conocido nunca, y el otro día vimos un vídeo en el que se veía perfectamente que lo saludaba, aparte que Negreira iba al palco y, bueno, pues Laporta quedó como eso, como un mentiroso. Yo sigo esperando que este hombre tenga algún castigo por haber mentido, digo Laporta, como testigo, porque Roussel, por lo visto, aquí puede mentir porque es un imputado, pero Laporta, que era testigo en sede judicial, espero que tenga alguna consecuencia, porque como vimos en un vídeo anterior, había mentido en prácticamente toda su declaración delante de la jueza y, bueno, de los abogados de las partes que acusan y de las partes que defienden a algunos imputados como el señor Roussel y el señor Bartomeu. Este Roussel, como digo, aquí reconoce que sí, que sabía quién era Negreira y, ojo, y lo más importante, que era el que hacía los informes. Laporta dijo que el hijo, Roussel dice que no, que el señor Negreira. Informes del señor Negreira no aparecieron jamás. Bueno, vamos a ir desgranando, venga. Negreira y Enrique Romero. Bueno, el señor Negreira yo ya lo conocí en el 2003, cuando entramos en la primera junta del señor Laporta, y alguien, lo que estamos hablando de hace 23 años, ¿quién, cómo, dónde, quién, por qué? Alguien me presentó al señor Negreira como la persona que históricamente hacía el asesoramiento arbitral del club, y bueno, ahí lo conocí. Ojo. Laporta negó haber conocido nunca a Negreira. Laporta se fue a que los informes los hacía Javier Enríquez. Roussel dice que lo conoce en 2003 y que se lo presentan como el que realiza el asesoramiento técnico al Barcelona. O sea, ojo. Y añado esto, dice históricamente. Es que ya se sabía que ya lo hacía con Núñez. Se sabía ya que lo hacía con Núñez. Pero bueno, los años investigados son desde el 2001, pero lo hacía desde mucho antes, desde que accedió a esa posición. Pero insisto, ahora en un rato van a empezar a contar aquello de que no, pero es que otros clubes lo tienen, ya, otros clubes tienen árbitros retirados que no tienen nada que ver con el CTA. El Barça estaba contratando al vicepresidente del CTA. Pero no se dan, lo acojonante es que no se dan cuenta. Dicen, no, pero será normal lo que nosotros hacíamos, ¿no? En fin. Pero bueno, insisto, y lo más importante, aquí contradice por ejemplo, la versión de Laporta. Del 2003 al 2005 lo vi alguna vez por el estadio
haciendo sus informes y asesorando arbitralmente al club, pero creo que muchas veces no venía porque, obviamente, si usted hace un asesoramiento arbitral, lo mejor es hacerlo por la tele, Claro. porque así ves las repeticiones y puedes ser más preciso en tus asesoramientos e informes. Asesoramientos que eran verbales, como dijo Negreira en su día a Hacienda y la Fiscalía, que eran verbales, que no apuntaba nada, no constaba ningún informe. Del 2003 al 2005 lo vi alguna vez por ahí, por las instalaciones del club, tanto en el Barça como en el Barça B. Y entonces ya cuando el 2005 dimití no lo volví a ver. Por la prensa he conocido que después de marchar yo, parece ser que sus servicios aumentaron, que debería ser en relación a que subió el Barça B a Segunda División A y entonces aumentaron sus asesoramientos. Laporta le cuadruplicó los pagos y era porque había subido el Barça B. Es que, tío, esa cojones. Pero, ¿dónde están los informes físicos del señor Negreira? ¿Dónde están? O sea, bueno, luego se le va la olla, empieza a hacer un desgranado ahí un cálculo del dinero con el que se habría quedado Negreira y con el que Negreira, en caso de que él dice, bueno, que es como un insulto pensar eso, ¿no? Que con nada prácticamente que le quedaba a él hubiese pagado a árbitros, que insisto, que no hacía falta eso, que no hacía falta, pero fijaos, eran informes verbales que él le pasaba al Barça, informes verbales, y porque sube el Barça B de categoría, ya entonces le duplican, le triplican y hasta le cuadruplican, que eso lo hizo Laporta años más tarde, los pagos, ¿no? Porque resulta que el filial subió. ¿Qué él le decía Negreira sobre el filial a Laporta y a la junta directiva? O a los responsables de la parte deportiva. ¿Qué les decía sobre el Barça B para que le cuadruplicasen los pagos? Los informes. Ya no lo volví a ver hasta el 2010. Bueno, ahí sí, espera, vamos a pasar a la parte de ¿qué otros clubes hacen lo mismo? ¿A usted le consta que los otros clubes que compiten con el Fútbol Club Barcelona, uno de ellos está aquí sentado como acusación particular, también cuentan con este tipo de asesoramientos? Sí, claro. ¿Qué han contado? Todo club de primera división en el mundo que no tenga este servicio es que no, alguna cosa están haciendo mal o no pueden. Perdona. El resto de clubes te aseguro que no contratan al vicepresidente de los árbitros, ¿eh? Tendrán sus analistas arbitrales, su persona interna, como tiene ahora el Barcelona, pero no el vicepresidente de los árbitros. Pero es que lo llevan haciendo un montón de tiempo, ¿no? El de Getafe Mejuto, el del Madrid Mejía Dávila, pero árbitros retirados que nada tenían que ver con el CTA y lo dan por absolutamente normal eso de no, es que otros clubes lo hacen, pero cabrón, pero si estabais pagando millones además, un precio fuera de mercado para lo que son en teoría esos informes, que además suelen ser por escrito, a unos verbales con un precio muchísimo más elevado y encima el vicepresidente de los árbitros. Es que hay que explicar que el agua moja, tío. Es que hay que explicar que el agua moja. Pero bueno, en eso estamos, en esa labor pedagógica, porque España es un país muy, muy particular. En fin, bueno, voy a recordar esto, me salgo un poquito de la declaración, ahora seguimos. Esto de Gaspar sobre lo mismo, fijaos. Es que, de verdad, como vaya Gaspar, que creo que tiene que declarar como testigo en este caso, porque claro, estaría imputado igual que el resto. O sea, Laporta y Gaspar estarían imputados si este delito hubiese estado tipificado desde mucho antes, pero lo está desde 2010, por lo tanto le toca a Rossell y le toca a Bartomeu, pero no a estos dos. Pero atención a lo que decía aquí Gaspar. Se realizan esos pagos únicamente como una función informativa para saber qué árbitros van a tocar el fin de semana. Únicamente. No. Se hacen pagos, si es que se hacen, que yo lo desconozco, como lo hacían todos los clubes de España, que tenían dentro de su nómina a un árbitro, o un exárbitro en todo caso, que informaba cómo era el árbitro cuando se sabía ya. No nombraba el árbitro a requerimiento de Barcelona, sino que era el colegio o quien decidiese en aquel caso. No te olvides que yo era vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, por lo tanto, conozco perfectamente el mecanismo de aquellas épocas. Es que toman a la gente por gilipollas, tío. Es que es alucinante. Espero que vaya con esta versión a la jueza, que se le va a quedar con una cara como, venga, muy bien, vale, está bien. Pero ¿os dais cuenta? Qué heavy, tío. Bueno, sigamos con Rossell. A disposición de su staff la información que necesita. Después, insisto, la usen o no, porque esto ya es muy particular de cada entrenador, de cada segundo entrenador, de cada jugador, etc.
pero todos los clubes lo hacen. Me consta, creo, que el Real Madrid, por ejemplo, tiene 2 exárbitros en su gabinete para hacer Empate. estos informes, creo. Lo mismito ¿Quién es. prestaba Lo he leído en los periódicos, ¿eh? Esto no lo puedo asegurar. ¿Quién prestaba ese asesoramiento arbitral al Barça? ¿Sabe usted? ¿Quién lo prestaba? ¿El señor Negreira? O sea, ¿Qué señor Negreira? Ojo, Es que es una versión completamente diferente a la de Laporta, macho. tal cual. Es increíble. ¿solamente el señor Negreira o también alguien vinculado? Ojo, le está preguntando su abogado todo el rato, porque al principio del juicio de solo voy a contestar a mi abogado. Y empezó diciéndolo en catalán, pero luego dice, lo voy a hacer en castellano. Por lo menos tuvo ese gesto y esa diferencia con el tribunal, ¿no? Pero sí. Era el señor Negreira el que hacía los informes. Señor Negreira. El detalle de cómo ellos hacían informes, si lo hacía solo, si estaba ayudado por alguien, Bueno, va a decir que ahí lo desconoce. Vale, la parte en la que se envalentona y la que más jugo da y mejor me lo he pasado. Espérate, vamos a compartir aquí un momentito. Ahora, esta es una parte maravillosa en la que ya empieza a hacer un cálculo de lo que ganaba Negreira y tal, que le quedaban papipas. Y dice además cuántos informes hacía, que eran verbales, pero él dice cuántos, o sea, los cuantifica. Acordaos de una cosa, el hijo de Negreira el otro día dijo que él los hacía desde el 13, desde el año 13, y cobraba 70.000. Y esos van aparte de los otros más de 7 millones y pico que cobró el padre por los verbales, que nunca fueron físicos. El hijo era otra cosa. Acordaos, lo pusimos en el vídeo el otro día, de todos modos tenéis la declaración íntegra en el canal de Ramón ahí en exclusiva, ¿no? O sea, basta con verlo todo para decir, en fin, en un mundo normal, lo que pasa es que la justicia va como va, pero insisto, se abrirá juicio oral, terminará esta fase de instrucción, que dice aquí Roussel también, que se está alargando esto en demasía, cabrón, fíjate con todo lo que hay, ¿no? Y hablan de un chicle que lo están estirando, es que están muertos de miedo. Porque fijaos las versiones que están dando. Bueno, insisto, vamos con la mejor parte. Esta es la de Armstrong, la de que teníamos a Messi, a Iniesta, a Xavi y tal. Esta es la mejor. ¿Considera excesivo el importe pagado por el FC Barcelona para recibir estos servicios de asesoramiento arbitral? Bueno, mire, lo voy a decir, a pesar de que quizá habrá gente que dirá, no me lo creo, yo supe la cifra que se le paga a este señor cuando salió en la prensa hace nada. O sea, claro, en mi etapa de presidente... O sea, había un pago. Antes él dice, por cierto, que es una parte que no he puesto, él dice que hacían asesoramientos por todo. Había asesoramientos de catering, ha dicho él, de catering, asesoramientos de conservación del césped, de jardinería, de un montón de cosas. Y dice que, claro, que ellos se gastaban el dinero, o sea, ellos lo hacían como a granel. O sea, venga, asesoramiento, siempre lo ponían todo a disposición del club. Y luego si sobraban las cosas, pues sobraban. Pero que, por ejemplo, y en el caso de los informes, oye, que informes a granel ahí y que luego si la dirección deportiva lo necesitaba, pues ya lo podía aprovechar. Y resulta que luego Luis Enrique y Valverde dicen que ellos no los utilizaban. Pero eso, se gastaban ¿qué te digo yo? Porque el único que cobraba un poquito en relación a lo que venían cobrando esos analistas arbitrales de los clubes fue Negreira Junior, Javier Enríquez Romero. Y se lo cobraba a ese exdirectivo del Barça, ya fallecido, que para descanse, el señor Contreras, a través de una empresa de él y luego se lo refacturaba al Barça. Pero lo que cobraba Negreira eran, pues eso, al año 400.000, 500.000, 600.000, una auténtica barbaridad por unos informes que no existen. No, o sea, era como tampoco sé lo que cobra el asesor de psicología, claro, ni sabía lo que cobraba el asesor de scouting, ni sabía. Y a eso iba. Con esas cantidades, resulta que el presidente no lo sabía. El presidente no lo sabía, que se estaba pagando un recontra sobreprecio, una cosa exagerada, elevadísima, a un analista arbitral que no hacía informes físicos. Sabía lo que cobraba el asesor de catering, que lo tenemos. No tengo ni idea de lo que cobraba toda esta gente. Pero bueno, lo vi en la prensa, por lo tanto ahora lo sé. Y vi que se le pagaban, para hacer números fáciles, 400.000 euros al año, sacando el IVA, y 400.000 euros por 100 asesoramientos, porque hacía 50 de primera división y 50 de segunda. Al loro, lo que está diciendo. Cuidado con esto, que Negreira, padre, porque el hijo cobraba otra cosa, no esos 400.000, el hijo va aparte. Esos 400 y pico mil al año, que fue lo que más cobró, yo creo que subió a 500.000, pero bueno, los cobraba por 100 asesoramientos, 100 informes. ¿Cómo se cuantificaban? Cosas que eran verbales, ¿cómo se cuantifican? ¿Cómo sabe que son 100?
que son 100 veces que llama por teléfono para decir esto es así. Pero espera, el precio que le da a cada asesoramiento. O sea, el tipo se hace ahí su cálculo, su película, y quiere, claro, alguien que va con eso preparado y hace un cálculo rápido, si tú lo haces bien, suena a que es verdad, ¿no? Y cualquiera que no esté metido en esto o que no haya caído en estas cosas dirá, coño, pues ya está, Roussel lo ha hecho bien. O sea, es un cálculo perfecto, ¿no? Si usted divide 400.000 entre 100, quedan 4.000. 4.000 euros, si usted paga los impuestos, le quedan 2.000. De cada asesoramiento, de cada informe, vamos a suponer que de los 2.000 euros que le quedaban, 1.000 se los queda a él, ¿no? No hará todo esto por nada. Entonces, ¿qué le quedan? 1.000. 1.000 para influenciar a 4 árbitros por cada partido. Madre mía. Tremendo, de verdad. Es que es acojonante porque, claro, te está contando, para empezar, algo imposible. 100 asesoramientos, 50 para primera, 50 para segunda, para el equipo de segunda, para el Barça B. Que son verbales, como los miden, ¿vale? Te está contando que un tipo que cobró más de 7 millones, casi 8 millones, porque el resto, insisto, es del hijo, que al final se calculan como 400.000 o algo así durante todos esos años a 70.000 al año. Te está diciendo que de esos casi 8 millones de Negreira, le quedaban solo 1.000 al año. ¡Papipas! Solo 1.000 al año. ¿Con eso qué va a hacer? Bueno. O sea, si vosotros habéis cobrado en los últimos 17 años 8 millones de pavos y resulta que os han quedado 1.000, es que... Fíjate que está dando números. No hay, o sea, 4.000 informes es una cosa que se ha sacado de la manga, entiendo, o 400 informes, no sé cuántos ha dicho, pero que ya está... Oh, madre mía. Es que de verdad lo digo, es un insulto al arbitraje, una falta de respeto terrible a todos los profesionales que trabajan en este mundo, que es dificilísimo ser árbitro. Y decir que una persona puede comprar voluntades con 1.000 euros a 4 personas para cambiar un resultado es insultante. No sé si dijo al final 1.000 al año, 1.000 al mes, pero me da igual, o sea, me da igual. O sea, tú cobras 8 millones y resulta que te quedan esas migajas, hombre. Y con eso él dice, no, con eso no se compran árbitros, claro. O sea, es que ni han hecho los cálculos. Es ridículo. Sí, tú los has hecho para tratar de engañar a tus borregos. ¿Sabe usted por qué motivo se fueron incrementando los costes de dicho servicio a lo largo de los aproximadamente años? Bueno, el paso grande que me parece que fue cuando yo no estaba, imagino, no lo sé, pero imagino que fue, evidentemente, porque se incluyó el Barça B. Pero si se incrementan los emolumentos es por IPC, me imagino, debe tener también un IPC, y por aumento de servicios, esto no hay duda. ¿Quién decidía las sociedades que facturaban al club tales servicios y los conceptos que figuraban en las facturas? Vamos a pasar de esto. Pero la acción de Enríquez Negreira enmascaraba un encargo para que los árbitros alteraran la competición y favorecieran al FC Barcelona. Sí. ¿Qué puede decir al respecto de esa acusación? Le voy a dar 5 motivos por los cuales es absolutamente ridículo todo esto. Lo que pasa es que hay un interés enorme mediático en alargar esto todo lo que se pueda, porque el relato ya lo han ganado desde donde tenían que ganarlo. Pero ahora vamos a hablar de los hechos, porque siempre, lamentablemente, estamos en una sociedad que el relato es más importante que la verdad. Madre mía. Pero vamos a explicar la verdad, ¿no? 5 puntos. Primer punto. Es absurdo pensar que alguien puede comprar voluntades a 250 euros por persona. Absurdo. De verdad que esto es lo que es absurdo es seguir intentando engañar a la gente. Yo entiendo que él se está defendiendo de una acusación con que aquí se trataba de comprar a los árbitros y no de comprar al que decidía sobre el futuro de los árbitros y por lo tanto sobre la nómina de los árbitros. Exacto. ¿Vale? O sea, ya es un tema de cantidad. Segundo, este señor en el CTA tenía peso cero. Cero. No tenía ninguna influencia en el CTA. En el CTA, históricamente, durante los últimos 70 años, quien ha tenido peso es el presidente. Y históricamente, durante estos 70 años, no sé si siempre o la mayoría, todos los presidentes del CTA se han declarado absolutamente forofos del Real Madrid. El único que tiene peso en el CTA es el presidente y siempre ha sido del Real Madrid. En el supuesto caso que este señor hubiera podido tener algún tipo de peso en el CTA, es una comisión de 10 personas. O sea, no tiene ningún peso, es imposible. Qué defensa más increíble. O sea, es que de verdad, es acojonante. Estás comprando al vicepresidente de una organización que no debes hacerlo, que juzga los partidos de tu equipo, que eso ya de entrada no se puede hacer. Si no hubiese prescrito administrativamente, habrían sancionado al Barça y habría descendido.
y va y dice que es que no, que es que el de antes era el Madrid, que no se ha demostrado que pagase a ningún árbitro, pero que eran los presidentes que eran los que más mandaban y eran del Madrid. O sea, esa es la defensa de esta gente. Yo encantado de la vida con que sea esta la defensa de esta peña. O sea, primer punto, el dinero no llega. 2, no tiene ninguna influencia. Claro. Punto 3, creo que muy importante. En el caso y supuesto de que digan esto, señores, teníamos un equipo con un señor que se llamaba Messi, Madre mía. otro se llamaba Xavi, Madre otro que se llamaba Iniesta, otro que se llamaba Puyol, otro que se llamaba Víctor Valdés, otro que se llamaba Piqué, otro que se llama Jordi Alba, y todos hechos en la Masía. Quizá... De verdad que estoy alucinando. O sea, es un... con todos los respetos, y al final, oye, su abogado habrá entendido que esta es la mejor defensa, pero es un forofo hablando en un tribunal Tal cual. diciendo que no, que los de Negreira nada porque eran muy buenos y porque los presidentes eran del Madrid, los presidentes del CTA. Aquí es donde duele mucho esto. Esto es lo que sí que duele. Joder. Esto sí es lo que estamos juzgando. Joder. Y este es el problema. Teníamos un equipazo y punto. Y se ha acabado. Y por eso ganábamos todos los partidos. Pero si no nos lo creemos, punto 3, de equipazo, vamos al punto 4. En su cabeza era espectacular, como dice el chiste. Él estará pensando, les estoy convenciendo. Hemos pagado durante 20 años al vicepresidente de los árbitros, pero como teníamos un equipazo, les estoy convenciendo. Mira, Armstrong, cuando le quitaron los 7 tours, el tipo se puso en su salón con todos los maillots ahí y dijo, pues mira, ya decidme lo que queráis, pero claro, ¿qué va a decir Armstrong ahí? O sea, porque era el mejor, desde luego era el mejor. Pero el hecho de decir, no, es que, bueno, seguirá pensando lo mismo, ¿no? Soy inocente porque, en fin, todo... Claro, todo el pelotón se dopaba, ¿no? Que es un poco también... No, todos tenían asesores arbitrales, pero nosotros éramos los mejores. Todos tenían asesores arbitrales, todos retirados de la esta y nada tenía que ver con el CTA. Nosotros pagábamos al vicepresidente, pero es que además éramos los mejores. Señora jueza, mire qué razón tengo. Ganábamos en España, ¿no? ¿Con influencia de quién? De nuestros jugadores y punto. Porque Messi cogía el balón en nuestro campo, se regateaba 5 y marcaba un gol. ¿Dónde está aquí? Quiero ver dónde está aquí el señor Negreira. Nos estamos riendo de nuestros profesionales. O sea, Pep Guardiola no era buen entrenador y todos los que he dicho creados en la Masía, que eran? Estamos insultándoles. De verdad. Y aparemos con esto, en serio, ¿eh? Es ofensivo. Madre mía. Estos jugadores marcaban una diferencia. Tercer punto. Pero cuarto punto. No solo lo marcaban en España, lo marcaban en Europa. En Europa ganamos todo también. ¿Qué pasa? ¿El señor Negreira también mandaba en Europa? Es acojonante. Aparte que está lo de Senesersic en Europa con UNICEF. Aparte de eso, claro, está hablando como si los 20 años hubiesen ganado todas las Copas de Europa. Y era solo el tramo de Guardiola. Y ganaron otra con Luis Enrique y chao. Es que pagaban a Negreira desde Bogarde, Fran de Boer, Van Bronckhorst, Ed Milson, y sí, Messi, Iniesta, todos estos, y Guardiola, pero también durante el Tata Martino, por favor, no, ganaban todo también allí. El que más ha ganado durante todo este tiempo en Europa ha sido el Madrid. Y en España no, por algo será. Es que de verdad es todo tan absolutamente desmontable. Pero bueno, es que, en fin. O sea, ir a lo deportivo. Bueno, y ahora va a decir una cosa que es espectacular en su cabeza. Madre mía, tío. ¿Pero dónde estamos? ¿Qué nivel de defensa? ¿No? Y a quinto motivo, por lo cual todo esto es ridículo. Y que creo que con este quinto ya no necesitamos los otros 4. Lamentablemente, yo llevo un periplo de juicios en este país extraordinario por unas acusaciones prospectivas que me han hecho. Y en muchos de los juicios que he tenido, que al final, gracias a Dios, se han archivado todos, me da mucha rabia la sentencia de archivo. Mucha rabia. Porque al final en el archivo pone, se archiva esta causa por falta. En este caso no, que es el punto 5, que es la carga de la prueba. Sí, es muy fácil. Vamos a ver y a visionar todos los partidos. Y que vengan 5 peritos arbitrales y digan en qué partido nos ha ayudado el árbitro. Que vengan. Aquí no podrán decir archivo por falta de pruebas. Aquí la prueba es a favor de los acusados. Es al revés. Aquí sí que podrán decir archivamos porque las pruebas dan la razón a los acusados. Y se ha acabado. Vamos a sentarnos todos y a ver los partidos de nuevo. Me encantaría. Quizá a una parte de aquí no le gustará verlo otra vez. Lo siento. Pero a veces no ganas. A veces pierdes y tienes que aceptarlo. Y un club caballero tendría que haberlo aceptado. Y no alargarlo toda la vida, como está intentando hacer para tapar otras cosas, como ahora, por ejemplo, después de 4 partidos de Liga, ya se han ido a quejar a la FIFA por el arbitraje. ¿Dónde está ahora el señor Negreira? Madre mía, de verdad. Bueno, pues ahí, un club señor habría aceptado esto. Habría que ver el Barça cómo habría reaccionado al hecho de que el Madrid le hubiese pagado durante 20 años al segundo jefe de los árbitros, en lo que estaríamos ahora, las calles ardiendo, ¿no?
Pero es que aparte, es que se va, dice un perito para que analice la jugada. Ahí saldrían bastante mal parados, pero bueno, claro, lo que siempre decimos, no hay jugadas concretas, no hay partidos concretos, hay números macro, hay fotos generales del saldo arbitral durante todos esos años, más 65 en saldo de expulsiones para el Barça, menos 2 el Real Madrid, sin embargo en Champions están igualados como tiene que ser, el tema de los penaltis, 2 años sin penaltis, pitados a ellos, etcétera, 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 etcétera. Es que es todo tan acojonante. Bueno, en fin, pues aquí yo creo que no hice más, espérate. En todo caso, con respecto a... Aquí más o menos termina esta oda al surrealismo. Qué cosa más maravillosa. En fin, que tenía que reaccionar a esto, aunque lo hayáis visto ya en el canal de Ramón. Gracias por acompañarme, que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid, y os recuerdo que estoy con la promoción en mi web, Premium hasta el 6 de enero con una oferta para la membresía de mi canal de YouTube, que como sabéis la saqué fuera de YouTube, la saqué a mi web miguelserrano.tv, tenéis toda la información en la descripción y podéis aprovechar ese precio irrisorio para la membresía, mucho menos que la membresía de YouTube, con las ventajas de ver los vídeos sin anuncios, de formar parte del canal de Telegram donde tenemos charlas semanales, donde tenemos un chat donde comenta por los partidos, etcétera, etcétera. Y donde entras en un sorteo además de una entrada para venir al Bernabéu conmigo en este año 2026. Bueno, nos vemos en el siguiente, que os vaya muy bien. Chao.